Voltar caminaba por las afueras de la ciudad de Rono con cierta velocidad, pero prestando poca atención a su alrededor. No había sido difícil para él evadir a los guardias farcarmianos que patrullaban la zona al entrar o salir de la ciudad, pero sí tuvo que ser bastante paciente. Por eso se demoró casi 3 días en cumplir su misión. En su mano derecha cargaba una esfera blanca que era fría al tacto y que mostraba un brillo fantasmagórico pero opaco. Se topó con una montaña de rocas relativamente alta y saltó con agilidad hasta llegar a la cima, donde Árides lo esperaba pacientemente. Sin embargo, cuando por fin fue capaz de ver su rostro, Voltar se dio cuenta de que su esposa se hallaba sumida en pensamientos dolorosos y ni siquiera se había fijado en su llegada. No dijo nada. Después de todo, era su culpa por haberla dejado sola. Árides levantó su mirada de improviso al escuchar los pasos de Voltar, prácticamente a su lado, y le dirigió una mirada fría e inquisitiva. ¿Ya tienes el contenedor? Sí. Respondió Voltar levantando un poco la esfera. ¿Tuviste algún problema? No. Ambos se quedaron callados por unos segundos, sin mirarse a la cara. Voltar se apoyó de una roca cercana y esperó a que Árides hablara. Él sabía que algo estaba atormentándola y tenía un leve presentimiento sobre lo que era. Aún así, no debía ser él quien empezara a hablar sobre el tema. Eso no ayudaría. El silencio continuó por unos minutos más y Voltar empezó a mirar a su alrededor. La falta de Langmar estaba destruyendo toda la vegetación en Rono, hasta el punto que apenas si se alcanzaban a ver algunas porciones de pasto seco desperdigado por el lugar. La oscuridad reinaba en el área, aunque los Farkrams habían colocado cientos de antorchas y pequeñas almenaras para alumbrar un poco la zona. Ya casi no quedaba rastro de aquel páramo verde y hermoso, rodeado de rocas afiladas y antiguas, y árboles portentosos y sabios. Sin embargo, esta visión no logró suavizar el corazón de Voltar en lo más mínimo. Como él lo veía, esto era culpa del caído. Si Jagger no existiera, ellos no se hubieran visto forzados a hacerles esto a los Farkrams. Llevo días intentando recordar el tiempo exacto desde la última vez que los vimos. Dijo de pronto Árides, pero no levantó su mirada. Su voz tenía un dejo de melancolía y nostalgia. Ahora que sé que estamos a punto de conseguir lo que queremos, me interesa saberlo. Quiero saber cuánto tiempo nos tomó llegar a este punto. Sin embargo, no puedo hacerlo. No sé cuántos años han pasado, ¿tú sí? No. Respondió Voltar, nuevamente con sequedad, aunque su mirada se llenó de una rabia reprimida. ¿Sabes lo que eso significa, verdad? Dijo Árides mirándolo a los ojos con frialdad. Significa que ni siquiera nosotros recordamos cuándo inició la guerra. El cuándo no importa, amor mío. Lo único que importa es el cómo. Y eso lo recordamos nosotros sin problema, aunque las demás criaturas no lo hagan. Quizá. Pero si ni siquiera la memoria nos alcanza, es porque esta batalla ha consumido nuestra existencia hasta el punto que no vemos más allá de ella. Dijo Árides volviendo a bajar la mirada. Su rostro seguía pensativo y frío, pero su voz la delataba. Voltar se rió sin ganas. ¿Ahora eres tú la que está dudando? Esto no es típico de ti, Árides. No dudo de nada. Lo estás entendiendo mal. Simplemente he estado tratando de pensar qué será de nosotros una vez que tengamos éxito. Voltar sintió un fuego de ira borboteando en su interior al escuchar esa última frase. Las palabras de Árides sonaban como el eco de una conciencia superficial que pretendía tristemente ser virtuosa. Eso era algo que no quedaba bien con la imagen poderosa y sabia que tenía de su esposa, lo cual era lo que más le enojaba. Era como si un alma débil poseyera el cuerpo de Árides y le hiciera temer su propio éxito,
como si de repente se arrepintiera de toda la crueldad que habían ejercido para conseguirlo. Patético. Justamente por eso, para darle propósito a esa crueldad, es que debían continuar adelante. Por favor, Árides, suenas como una filósofa idiota. ¿Por qué no te hacías esa pregunta cuando las cosas cambiaban para mal? ¿Por qué no te preguntaste eso cuando los humanos ganaron poder y los Siluvars nos perseguían? ¿Por qué no te preguntaste eso cuando el Enix conspiró contra nosotros y creó a los caídos? No me salgas con ideas superfluas y cínicas. Cuando ganemos, nuestra existencia será mucho mejor de lo que es ahora. Nos encargaremos de los detalles luego. Árides lo miró y por un leve instante se sintió apenada. Pero ese sentimiento se convirtió rápidamente en orgullo. Orgullo al saber que Voltar seguía siendo el mismo ser indomable y seguro del que se había enamorado tanto tiempo atrás. Una leve sonrisa apareció en su rostro y se vio hermosa y terrible, como una mañana invernal que aparece después de una ventisca. Puedo hacerme las preguntas que me plazcan, pero tienes razón. Por ahora debemos enfocarnos en el presente. Esta vez no robarán nuestro futuro, contestó Árides con tranquilidad. Voltar asintió con la cabeza y se guardó la esfera en el bolsillo de la chaqueta. En ese momento se escucharon muchos pasos lejanos que parecían provenir de una zona más abajo de donde se encontraban. Voltar y Árides se acercaron al borde de la montaña y alcanzaron a ver un grupo de guardias reales escoltando a una figura que se les hacía familiar. Veo que Dante consiguió que los Farkrams encontraran al rebelde. Solo espero que haya sido lo suficientemente sutil para evitar que Imra sospeche de nosotros. Imra nunca confiará en nosotros. Lo importante es que dude más del caído. Y la invasión a la superficie que planean los Farkrams es más que prueba suficiente de que estamos haciendo las cosas bien. De todas formas, me preocupa que el caído vaya a ver al visionario. Quizás ese viejo demente diga algo que no debe, agregó Árides sin quitar su mirada del grupo que avanzaba presuroso por el páramo. Si lo hace, es porque no pensamos en todo, contestó Voltar, que también los veía alejarse. Pero no creo que sea el caso. Nunca había visto a Morgana tan segura. El Iluvar, el Medar y Dante le han dado todo lo que necesitaba para conspirar a su gusto. Bien por ella, pero igual no confío en ninguno de los dos, especialmente en Dante. Voltar no dijo nada. Él tampoco confiaba en él, pero Árides ya lo sabía. No valía la pena darle vueltas al mismo asunto. Volvamos a Marfra, amor mío, dijo Árides posando una mano en su rostro. Todavía falta mucho por hacer allá. Voltar sonrió levemente antes de tomarle la mano y besarla. Cuando lo hizo, no pudo evitar contemplar la pulsera vieja y remendada que traía su esposa en la mano. Era tan antigua que casi ninguna de las partes que tenía ahora pertenecían a la versión original. Árides había tenido que reconstruirla miles de veces, pero, aún así, su diseño seguía siendo bastante fiel al primero. Estaba hecha de cuero ennegrecido y a lo largo de su circunferencia surgían pequeñas cuerdas que estaban atadas a diminutas piedras pulidas. Voltar se quedó ensimismado viendo la pulsera y una gran cantidad de recuerdos inundaron su cabeza. Miles de años atrás. Mavet corría hacia ellos con una sonrisa en el rostro. Su cuerpecito había crecido lo suficiente para permitirle dar pequeñas zancadas sin problema y se veía ligera y ágil, sin que eso le hiciera perder su ternura inocente e infantil. Árides fue la primera en salir a su encuentro con una felicidad desbordante. Voltar tenía tiempo sin ver la expresión fría que había caracterizado a su esposa tiempo atrás, y ya casi se había acostumbrado a verla exuberante de felicidad y amor a todas horas.
Mamá, mira lo que hice para ti. Gritó Mabed mientras se abalanzaba sobre los brazos de Árides y levantaba triunfante una pequeña pulsera en su mano izquierda. ¿Esa pieza tan hermosa? ¿En serio la hiciste tú? Exclamó Árides mientras fingía sorpresa. Claro que sí, te lo juro. Dijo Mabed desanimándose por un instante, pensando que su madre no le creería. Te creo, mi cielo. Dijo Árides mientras le acariciaba el rostro a la niña y tomaba la pulsera. Es solo que no conocía tus cualidades de artesana. Mira, hasta tiene la medida ideal para mi mano. Mabed volvió a sonreír con dulzura y ambas se fundieron en otro abrazo. Voltar miraba la escena encantado y escuchó una risa callada detrás de él. Evet se acercaba y sonreía levemente al ver a Mabed tan feliz y juguetona. El muchacho ahora tenía 12 años y su parecido con Voltar no había hecho más que afianzarse, aunque ahora era posible ver que había pequeñas diferencias entre ellos, ya que Evet tenía una nariz más afilada, una barbilla más pronunciada y los ojos de un verde más oscuro. Aún así, era prácticamente impensable suponer que ambos eran otra cosa que padre e hijo. Lo mismo sucedía con Mabed y Árides, excepto que esta última tenía un cabello más claro que la primera y unos ojos mucho más azules. Voltar, Árides y los niños se habían mudado a esa zona hacía casi 4 años, a los pocos meses de la primera vez que se vieron las caras, de hecho. Habían dejado la vieja y fría caverna, y esta vez se encontraban en medio de un tupido bosque donde habían construido una pequeña cabaña bastante acogedora. Árides se había vuelto mucho mejor utilizando sus poderes, y ahora la ventisca que siempre lo seguía tenía un diámetro mayor y más letal. Y Voltar había empezado a utilizar su dominio sobre el fuego para calentar el área cercana a la familia. De esa forma, todo lo que estaba a 200 metros de ellos estaba rodeado de plantas verdes y árboles frondosos, pero más allá de eso estaban protegidos por kilómetros de un invierno eterno. Voltar y Árides trabajaban sin parar para simular las estaciones lo mejor que podían, de forma tal que todo el ecosistema circundante era completamente funcional y les permitía vivir en paz, sin necesidad de salir a ningún otro lado. Mabed y Evet estaban lejos de lucir como los niños desnutridos y débiles que eran cuando llegaron a la caverna. En su lugar había 2 niños sanos y fuertes, y sus ojos resplandecían un poco más con cada día que pasaba. Árides y Mabed se sentaron en el pasto y empezaron a jugar con la pulsera, planeando diseños futuros y accesorios que le combinaran. Me sorprende un poco que no les moleste. Dijo Evet de repente sin perder su sonrisa, aunque se notaba que había algo de tristeza en su voz. ¿Qué cosa? Que Mabed les llame mamá y papá. Lleva un tiempo haciéndolo y nunca la han corregido. Evet hablaba mientras jugaba con unas flores en el suelo, sin levantar la mirada. En ese momento, Voltar se dio cuenta de que Evet nunca les había llamado de esa forma, a pesar de que él se sentía como su padre. Se rió. ¿Por qué habríamos de corregirla? ¿Acaso no te has dado cuenta de que los queremos como si fueran nuestros hijos? Dijo con una voz segura y llena de cariño. Evet lo miró y se sonrojó un poco antes de sonreír con más ganas. Sin embargo, a los pocos segundos su semblante volvió a entristecerse. Entonces es cierto. No son nuestros padres. Voltar se quedó confundido por un segundo y no supo qué decir. Le tomó un poco más de tiempo entender qué era lo que pasaba por la mente de Evet. Esta vez fue él quien desvió la mirada al pasto antes de hablar. Así que cuando partieron a la montaña buscaban a sus padres, no a nosotros. ¿Por qué nunca lo dijiste? Porque creí que los habíamos encontrado. El parecido entre nosotros, la rapidez con la que nos tomaron bajo su cuidado,
Supuse que todo estaba bien. Después de todo, eran ustedes los que estaban en la caverna. Voltar frunció el entrecejo y miró a Evet, quien de nuevo parecía querer clavar su mirada en cualquier cosa antes que en él. ¿Te dijeron que tus padres estarían ahí? Evet negó con la cabeza. Nadie nos lo dijo exactamente. Lo que pasó es que... Respondió. Parecía incómodo y Voltar podía ver que Evet estaba luchando una guerra dentro de sí mismo. A pesar de que ya tenían varios años juntos, ni Evet ni Mavet se habían animado a hablar de la razón por la que fueron a donde estaban Voltar y Árides. Estos últimos sabían que ese viaje casi mortal debía tener un propósito, pero habían optado por esperar a que los niños decidieran abrirse por su cuenta. Aún así, el momento cogió a Voltar de improviso y con la guardia baja, pero debía recomponerse. Si Evet por fin se sentía con la fuerza para contar su historia, entonces él escucharía. Le posó una mano cálida en el hombro y le dijo con aire paternal: Tranquilo. Cuéntame todo. Evet lo miró a los ojos y suspiró antes de hablar. El primer recuerdo que tengo es el de un esclavo. Dijo con una voz apagada. Unos guerreros de Marinor nos encontraron a mí y a Mavet cuando éramos casi bebés y nos vendieron a la familia real de la ciudad. Ellos fueron los que nos pusieron estos tristes nombres: Evet y Mavet, el huérfano y la huérfana. Voltar mostró un gesto de desaprobación. Él ya sabía lo que significaban esos nombres en el idioma antiguo de Tisban, pero eso solo le hizo sentir más compasión por los niños cuando Evet les reveló cómo se llamaban. En cuanto crecimos un poco, los Siluvars empezaron a mirarnos de manera extraña. Constantemente nos llevaban frente a viajeros y otros guerreros para preguntarles si nuestro aspecto les parecía familiar. La mayoría decía que no, pero unos pocos se sorprendían y afirmaban que éramos iguales a los demonios de hielo y fuego que habitaban en la caverna de Aranor. Eso no hizo más que confirmar sus extrañas sospechas y, en cuestión de días, el rumor se convirtió en una realidad incuestionable para todos en la ciudad. Así, en cuestión de meses, nos convertimos en las personas más odiadas de Marinor. Voltar sintió que una ira muy profunda le llenaba el pecho. Hasta cierto punto, no le sorprendía la historia de Evet. Los humanos de Marinor se habían propuesto acabar con él y Árides desde hacía generaciones, y el odio que les profesaban no tenía fin. Después de todo, tanto él como su esposa habían matado cientos de guerreros lo suficientemente estúpidos para retarlos. Todo empezó después de que la maldita torre de It Arthos fuera destruida más de 200 años atrás. Gracias a los acontecimientos que tuvieron lugar ahí, los humanos descubrieron el secreto para despertar su Lenormand y volverse criaturas formidables y poderosas. Muchos pueblos habían sido demasiado temerosos para utilizar esos conocimientos, pero otros habían empezado a desarrollar rituales malvados con el propósito de contar con Ilúvars entre sus filas o, incluso, secuestrar a las familias de los pertenecientes a otros pueblos para obligarlos a seguir su voluntad. Los humanos de Marinor eran por mucho los que más progresos habían conseguido en lo segundo, con la diferencia de que también tenían artimañas para lavarles el cerebro a los Siluvars que los seguían y con el paso de los años conseguían que estos les obedecieran como perros falderos y súbditos fieles a su causa. Gracias a esto, su poder había llegado tan alto que incluso se habían propuesto destruir a Voltar y a Árides, dos seres contra los que un ejército de guerreros sin Lenormand no podía hacer más que huir. Voltar había sostenido intensas batallas con varios de sus campeones, pero cada vez que mataba a uno,
venía otro más fuerte y desesperado. 100 años atrás, tanto él como Árides habían decidido refugiarse en la caverna que se encontraba prácticamente en la cima de la gran montaña de Aranor, la cual parecía un sitio ideal para defenderse de cualquier atacante. De todas formas, mientras Árides no consiguiera controlar del todo su poder, sería imposible esconderse por completo. Lo único que tenían que hacer para encontrarlos era seguir el frío. Nos hacían trabajar día y noche y nos torturaban. Ni siquiera tenían piedad con Mabeth, que era mucho más pequeña que yo. Por las noches nos golpeaban y nos hacían gritar hacia Aranor, pensando que así ustedes bajarían por nosotros. Ellos estaban tan convencidos de que ustedes eran nuestros padres que empezamos a creerlo nosotros también. En cuanto tuve la oportunidad, tomé a Mabeth y huimos de la ciudad con varios de ellos siguiendo nuestros talones. No fuimos capaces de perderlos del todo hasta que llegamos a la tormenta que rodea a Aranor. Tuve que cargar a Mabeth la mayor parte del camino porque se hundía en la nieve. Creí que no lo lograríamos. La voz de Evet se quebró y pareció estar a punto de llorar, pero resistió con todas sus fuerzas y ninguna lágrima salió de sus ojos. Voltar no sabía qué decir. Se había imaginado que él y Árides debían ser unos grandes salvadores en la mente de los niños, pero resultaba que no eran más que la fuente de todas sus miserias. ¿Nos odias, Evet? Preguntó Voltar con tristeza. En ese momento, Evet volteó a verlo sorprendido y negó con la cabeza vivazmente. Por supuesto que no. En todo caso, lo que me entristece es que no seamos sus hijos. Por lo menos eso significaría que ni Mabeth ni yo somos humanos, que no pertenecemos a esa raza de monstruos. Se levantó de repente y continuó hablando con energía. Los únicos que nos han mostrado algo de piedad han sido ustedes, y la felicidad solo la hemos conocido aquí. Mientras decía esta última parte, sus ojos por fin perdieron la batalla y empezaron a soltar silenciosas lágrimas sobre sus mejillas. Voltar tardó un tiempo en darse cuenta de que él también lloraba. Sonrió mientras se secaba las lágrimas y se puso de pie frente a Evet. Le colocó las manos en los hombros mientras éste lo miraba con la boca hecha puchero. No puedo decir que sea menos monstruo que ellos, pero te puedo asegurar que seré un padre para ti mientras me lo permitas. Y yo, una madre. Dijo Árides, quien había dejado de jugar con Mabeth hacía un rato y logró escuchar toda la conversación. Unas discretas lágrimas corrían por sus blancas mejillas y sus manos abrazaban con más fuerza a Mabeth, que parecía un poco desconcertada con la situación. Voltar miró a los ojos a Evet, un hijo del que no podía estar más orgulloso, aunque su infértil cuerpo no pudiera alardear de haberle dado vida. A pesar de haber vivido por miles de años y presenciado toda clase de eventos cósmicos de infinita envergadura, en ese momento, en menos de 200 metros a la redonda, Voltar tenía todo lo que le daba sentido a su existencia.